aparcando casi la conductora, no quiero decir su nombre, Ali, ha estado a punto de crear un conflicto con un vecino del barrio. Ayudo, utiliza la cabeza. ¡Ayúdame! Me pasó en un campeonato de algo, un importante, yo solo hago combates importantes. Por favor. Está grabado. Me acuerdo que... Vale. Pero no me acordé de... Mira que llegaba y ¡hola! Yo te imaginaba una chaqueta, no era chaqueta. Te voy a decir una cosa, el día que vine aquí a grabar fuimos al bar, no se puede aprovechar nada. Con eso te lo he dicho todo, no se puede aprovechar nada, por eso estaba por segunda vez aquí, para intentar sacar algo malo. Había muchas probabilidades de que... Fue muy bruto todo. No se puede, dice Maya, está muy divertido pero no se puede aprovechar nada. Hostia, no te había conocido. Te he visto muy bien haciendo judo suelo. Bueno, últimamente estoy viendo muchos vídeos de danza. ¿Sí? Filipina. Danza filipina, sí. Mariposa bella de mi tierra inmortal es la Filipina en su traje natal. Que hace, ¿Sí? ves toda la inercia Sí. de esa danza Filipina. No, te he visto como más suelto que la última vez. La verdad, estás a un nivel muy alto. Está llegando un poco a mi mundo. Sí. El mundo del Paco. Pero estaba escuchando el tema de la educación, pero llega más pillado con lo de estaba escuchando. Aquí la filosofía. es mi amigo Paco, es un hombre muy solitario. Sí, Desde que es por tercer campeón del mundo, 3 veces campeones del mundo. Dos. Es que vamos a por la tercera. Témame, por favor. Témame. ¿Esto? ¿Sí? Dime. Pues quería hacer unos comentarios. Desde que es campeón del mundo está muy solo. Yo le trato porque soy subcampeón de Europa y podemos hablar. Sí, vamos a continuar con la clase. Sí, como que no queda la cosa. Es la mariposa de Manalto Pensil. Si recordáis que iba con kimono blanco, me lo he ido a cambiar y me he puesto el azul para despistar un poco al contrincante, ¿no? Y pensar que soy otro y fresco. Son todos unos ¡pip! Porque no me regalan nada. Durísimos. Estamos aquí en estos momentos en el gym danés. En las afueras. En las afueras. Es un club joven pero con mucha experiencia. No tan libros. Un club de los grandes, de los que hay. Véndelo más. Hay
vamos a decir, hay dos socios. La primera vez que vinimos, a David le pregunté de qué, por qué salió el danés. Sí. Y después se lo pregunté a él. Y hay como dos versiones un poco diferentes. Siempre me he dedicado al judo, primero como competidor, después como profesor en la docencia, y quería montar mi propio club y Néstor tenía una amistad con él, con lo cual le comenté mi aventura. Él es una persona que siempre tira para adelante con todo y entonces me dijo, apunto al carro. ¿Dónde se llegó a fraguar esto? Pues no, esto fue simplemente saliendo de un entreno, ¿Sí? de un entreno de judo, de quedar, de hablar, de contar nuestras ilusiones y nuestras inquietudes y decir, vamos al lío. Un sueño que tenía de hace mucho tiempo, en el cual, pues bueno, el sueño era seguir, trabajar de lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que todo judoka que ha probado y lleva años haciendo judo, creo que el sueño es vivir del judo. Y bueno, cogí un pringaillo, mi socio, y nos metimos los dos juntos en este barco. Todavía sigue a flote, veremos a ver. ¿Dónde lo desarrollasteis la idea? ¿En un bar, con unas aguas? De vacaciones en Lérida. ¿En Lérida? Con un chuletón de ternera. Anda. Y la pregunta fue mía. Le dije, ¿tú te asociarías conmigo para hacer un club de judo? Y con los ojos cerrados. Nos comimos el chuletón, pedimos un licor de hierbas y brindemos por ello. Y hasta ahora. Vaya dos historias que nos acaban de explicar. No se parece un huevo a una castaña. David, que después de un entreno se lo propone a Ernesto. Y Ernesto se lo propone a David después de comer unos chuletones. A mí no me cuadra. ¿Vosotros tenéis claro por qué os apuntaron vuestras madres a judo? Para no estar en la calle. Antiguamente se jugaba en la calle a todas horas. ¿Tú por qué? Mi madre me apuntó al judo para hacerme chantaje, me gustaba el fútbol. Entonces me decía, pues si estudias, no apruebas, te haces judo. El fútbol te lo quito. Hostia, pues, qué mala suerte tuviste, o bueno, no sé. No, empecé ahí, me gustó y me enganché. Porque eran muchos hermanos y para que no se pelearan... Pues precisamente fue por eso. Éramos muchos hermanos, somos 5 hermanos y una hermana. Y Paco, mi tito Paco, probó y fui el único que le gustó el tema del judo. Sí, pues sí. Ajá. Porque mi madre se lo dijo a mi tito. Dijo, Paco, a ver si te llevas alguno de estos. Y al final, pues mira, coincidió por eso. Yo empecé judo gracias a Paco. El judoka no come tanto, es más de... I aquesta de seda, noi. Vinga, bon profit. Sí, gracias. El judoka es más de fibra. Suele comer más fibras, hidratos, macarrones. Sí. Estos son extras. Siempre que en los capítulos veáis una hamburguesilla y alguna cerveza de casualidad, que no siempre la veréis. Sin nada de salsas. Y nada, gracias. Bueno, sí, es que está lleno. La cambio por la rojo, gracias. Todo es casualidad por el momento en sí. A la actitud de un judoka se nota, ¿no? Digamos, suelen ser gente pues bastante respetuosa. Pero cuando practica judo o el judoka, puede hacer durante mucho tiempo, dejarlo por motivos personales y luego vuelve a apuntarse como retorna a hacer judo cuando ya tiene pues, un poco de tiempo y tal. La verdad es que la gente realmente, vaya por donde vayan, la verdad es que saben hacer judo, es una pasada. Vamos, lo chulo que es salir y ver que aparte de tu gimnasio hay más mundo, ¿no? Hay otra gente que no sale y piensa que su club es lo único que hay en el mundo del judo y cuando sales conoces a mucha gente y gente muy guapa por ahí en los clubs, realmente. Ajime! Pone duro más, hostia. Estoy contigo. Es que...
Bueno, a ver, chiste. Es muy verde y quiero para la cámara ver. No está la Alicia. Vamos a brindar. Vamos a ver. Picha culo, Me pasan la máquina. ¡Pi! ¡Es verdad! No se entenderá la gracia, pero estuvo bien. No se puede aprovechar nada de ti. No se puede aprovechar nada de ti. No se puede aprovechar nada. ¡Judocas por el mundo! Eso queda bien. Esa risa final está buena. Un abrazo a todo el mundo.